Cerramos nuestro estudio de la escuela de Mileto con Anaxímenes, el tercero de los grandes pensadores jonios. Discípulo de Anaximandro, Anaxímenes retornó en cierto modo a la intuición de Tales. El principio debe ser algo concreto, algo que podamos encontrar en la naturaleza. Pero no eligió el agua, sino el aire, y dio un paso que ni Tales ni Anaximandro habían dado. Explicó el mecanismo por el cual ese principio único se transforma en la multiplicidad de las cosas. Ese mecanismo fue la condensación y la rarefacción. Con Anaxímenes, la filosofía milesia alcanza un grado de sistematización sin precedentes. En esta lección examinaremos qué es el aire como principio, cómo se transforma y por qué su pensamiento representa la culminación de la primera escuela filosófica de Occidente. La escuela de Mileto había dado dos pasos decisivos. Tales había propuesto que todo procede del agua. Anaximandro había respondido que el principio debía ser algo indeterminado, más allá de cualquier elemento concreto. Pero quedaba una pregunta sin responder, una pregunta que Anaxímenes fue el primero en formular con toda claridad: ¿cómo se produce el cambio? Si todo viene de un único principio, ¿mediante qué proceso esa unidad se convierte en la multiplicidad de cosas que vemos? No basta con señalar el origen. Hace falta explicar el mecanismo. El problema tiene dos caras. La primera es física. ¿Qué proceso concreto puede hacer que una misma sustancia adopte formas tan distintas como el fuego, el viento, la nube, el agua o la piedra? La segunda es metafísica. Anaximandro había resuelto la cuestión postulando lo indeterminado, pero al precio de hacer el principio tan abstracto que resultaba difícil explicar su conexión con las cosas concretas. Anaxímenes quiso conservar la intuición de Tales. El principio debe ser algo real, tangible, y al mismo tiempo dar respuesta a la exigencia de Anaximandro: el principio debe explicar el cambio. Su solución fue tan elegante como audaz. El principio es el aire, y el cambio se produce por condensación y rarefacción. Por primera vez en la historia del pensamiento, alguien ofrecía una explicación del devenir. Como sucede con todos los presocráticos, reconstruir el pensamiento de Anaxímenes exige trabajar con fuentes indirectas. Aristóteles lo menciona, pero de forma extremadamente sucinta, apenas unas líneas en la metafísica y en Acerca del cielo. El Estagirita reconoce a Anaxímenes como el último de los milesios, pero no se detiene a exponer su sistema con detalle. La transmisión más completa procede, una vez más, de Teofrasto. Su obra perdida, Las opiniones de los físicos, contenía un resumen de la doctrina de Anaxímenes que conocemos gracias a los doxógrafos posteriores. Entre ellos destacan Simplicio, que en su comentario a la física de Aristóteles nos transmite el único fragmento textual conservado, e Hipólito, cuyo libro primero de la refutación de todas las herejías ofrece un resumen particularmente valioso de la cosmología de Anaxímenes. A ellos se suma Ecio, en sus opiniones de los filósofos. El problema, como siempre con los presocráticos, es la distancia. Entre Anaxímenes y nosotros se interponen al menos 3 capas de transmisión. Lo que leemos es un eco, no la voz original. Anaxímenes fue el tercero y último de los grandes pensadores de Mileto. La tradición lo sitúa como discípulo o sucesor inmediato de Anaximandro, activo en la misma ciudad y en el mismo siglo. Mileto seguía siendo una encrucijada comercial y cultural, abierta al intercambio de ideas. Pero algo había empezado a cambiar. Durante la vida de Anaxímenes, el imperio persa extendía su dominio sobre las ciudades griegas de Asia Menor. Mileto, que había florecido como polis independiente, se encaminaba hacia su ocaso político. En el año 494, poco después de la muerte del filósofo, la ciudad sería arrasada por los persas tras una revuelta fracasada. Anaxímenes escribe, pues, en un momento de plenitud intelectual y de amenaza histórica. Con él, la escuela de Mileto alcanza su punto de madurez. Si Tales había identificado el principio, y Anaximandro lo había llevado más allá de lo visible, Anaxímenes completó la tríada explicando el mecanismo del cambio. Tras él, el centro de gravedad de la filosofía se desplazaría hacia otras ciudades: Éfeso, Colofón, Elea, Atenas. Pero el gesto fundacional estaba cumplido. La filosofía milesia había planteado ya las preguntas que marcarían los siglos siguientes. ¿De qué está hecho el mundo? ¿Cómo cambia?
¿Qué hay bajo la multiplicidad de lo que vemos? Anaxímenes fue el último en responderlas desde Mileto. Llegamos al núcleo doctrinal de Anaxímenes. Conservamos de él una sola frase textual, transmitida por Simplicio en su comentario a la física de Aristóteles. Es un fragmento brevísimo, pero de una profundidad extraordinaria. Dice así: tal como nuestra alma, que es aire, nos mantiene unidos, así también un soplo y un aire envuelven el mundo entero. En estas pocas palabras se cifra no solo la cosmología de Anaxímenes, sino una intuición que atravesará siglos de pensamiento occidental. Lo que este fragmento contiene es la primera formulación documentada de una analogía entre el ser humano y el universo, lo que luego se llamará microcosmos y macrocosmos. Nuestra alma, dice Anaxímenes, es aire. Es el aliento lo que nos mantiene vivos, lo que da unidad y cohesión a nuestro cuerpo. Cuando respiramos, tomamos aire, cuando exhalamos, lo devolvemos. Y ese mismo principio que nos sostiene por dentro envuelve también el cosmos por fuera. El mundo entero respira. El aire no es solo un elemento entre otros. Es el principio vital de todo cuanto existe, la fuerza que unifica la diversidad de las cosas. ¿Por qué el aire y no el agua o lo indeterminado? Anaxímenes encontró en el aire lo que sus predecesores no habían conseguido, un principio que fuera a la vez concreto e ilimitado. Como el agua de Tales, el aire es algo que podemos sentir. Pero a diferencia del agua, el aire es invisible, sutil, aparentemente sin límites. Y lo más importante, el aire se transforma ante nuestros ojos. Al condensarse, se vuelve nube, luego agua, luego tierra, luego piedra. Al enrarecerse, se vuelve fuego. Anaxímenes no solo nombra un principio, explica cómo funciona. Por primera vez, el devenir tiene un mecanismo. Ese mecanismo es la condensación y la rarefacción, dos procesos que Anaxímenes tomó de la observación cotidiana. Cuando abrimos la boca y soplamos con los labios fruncidos, el aire sale comprimido y lo sentimos frío. Cuando soplamos con la boca abierta, el aire se expande y lo sentimos caliente. Lo frío es el aire condensándose, lo caliente, el aire enrareciéndose. De esta sencilla experiencia, Anaxímenes extrajo una ley universal. La condensación enfría y compacta, la rarefacción calienta y expande. El fuego, el viento, las nubes, el agua, la tierra y las piedras no son más que distintos grados de densidad del mismo principio. Lo uno se convierte en lo múltiple por un proceso continuo y observable. Con Anaxímenes, la filosofía milesia alcanza su expresión más acabada. Anaxímenes no se limitó a proponer el aire como principio. Como todo filósofo genuino, ofreció razones para sostener su elección y explicó el mecanismo mediante el cual ese principio único se transforma en la multiplicidad de las cosas. Sus argumentos no son deducciones abstractas, sino invitaciones a observar el mundo con atención. Examinemos los tres argumentos principales que sustentan su doctrina. El primer argumento apela a la experiencia más inmediata. El aire se transforma ante nuestros ojos. Cuando el cielo se cubre, vemos cómo el aire se condensa en nubes. De esas nubes cae la lluvia, que es agua. Esa agua empapa la tierra y la compacta. En el otro extremo, el aire caliente asciende, se enrarece y se aproxima a la naturaleza del fuego. Ningún otro elemento, ni el agua, ni la tierra, ni el fuego, muestra esta plasticidad observable en el curso ordinario de la naturaleza. El aire, y solo el aire, permite explicar el cambio sin tener que postular un principio misterioso e inaccesible como el apeiron de Anaximandro. La transformación no es un enigma metafísico. Ocurre delante de nosotros, todos los días. El segundo argumento es el más profundo y el más original de Anaxímenes. Procede directamente del fragmento conservado y constituye la primera analogía documentada entre el ser humano y el universo. Nuestra alma, dice Anaxímenes, es aire. Es el aliento lo que nos mantiene vivos, lo que da cohesión a nuestros miembros, lo que nos gobierna desde dentro. Cuando respiramos, tomamos el principio que nos sostiene. Cuando exhalamos, lo devolvemos al mundo. Pues bien, lo mismo que el alma hace con el cuerpo, lo hace el aire con el cosmos entero. El mundo no es una máquina inerte, es un organismo que respira, envuelto y gobernado por un soplo infinito. El microcosmos humano y el macrocosmos universal están tejidos de la misma sustancia y regidos por el mismo principio. El tercer argumento es de una sencillez casi experimental.
Anaxímenes invita a sus oyentes a realizar una prueba con su propio cuerpo. Fruncimos los labios y soplamos. El aire sale comprimido y lo sentimos frío en la mano. Abrimos la boca de par en par y echamos el aliento. El aire se expande y lo sentimos caliente. Esta experiencia, al alcance de cualquiera, revela las dos fuerzas que gobiernan el cosmos. La condensación enfría y compacta. Así el aire se vuelve nube, agua, tierra, piedra. La rarefacción calienta y expande. Así el aire se vuelve fuego. Condensación y rarefacción no son conceptos abstractos. Son procesos que cualquiera puede comprobar en su propio cuerpo, aquí y ahora. Con este argumento, Anaxímenes hace de la filosofía no una especulación sobre lo invisible, sino una disciplina arraigada en la experiencia común. Proponer el aire como principio y la condensación como mecanismo no fue un gesto aislado. Desplegó consecuencias que transformaron la imagen del cosmos, la comprensión del cambio y la concepción misma de lo divino. Examinemos las implicaciones fundamentales de la doctrina de Anaxímenes. La primera implicación es cosmológica. Si todo procede del aire por condensación y rarefacción, entonces el cosmos es un continuo dinámico. No hay fronteras rígidas entre los elementos. El fuego, el aire, el viento, la nube, el agua, la tierra y la piedra no son realidades separadas, sino grados distintos de densidad de una misma sustancia. Entre la piedra más sólida y el fuego más sutil hay una gradación ininterrumpida. La naturaleza no da saltos, se transforma gradualmente. La propia tierra, sostuvo Anaxímenes, flota sobre el aire como una hoja sobre el aliento. No necesita un soporte material, porque el aire, al ser infinito, la sustenta sin esfuerzo. El cosmos de Anaxímenes es un todo integrado, sin fisuras ni misterios insondables. La segunda implicación es metafísica. Con Anaxímenes, el cambio queda explicado sin recurrir a lo indeterminado. Anaximandro había resuelto el problema de la oposición de los elementos postulando un principio sin cualidades, pero al precio de hacerlo inaccesible a la experiencia. Anaxímenes encontró una solución más elegante. El principio es algo concreto, el aire, que podemos sentir y respirar, y al mismo tiempo es capaz de generar toda la diversidad de lo real gracias a su plasticidad. Lo uno y lo múltiple se reconcilian en un proceso continuo y observable. La tercera implicación concierne a lo divino. Anaxímenes afirmó, según los testimonios conservados, que los propios dioses proceden del aire. No son creadores del cosmos, sino productos del mismo principio que genera todas las cosas. Lo divino no está fuera del mundo ni lo trasciende. Está integrado en la naturaleza, sometido a las mismas leyes de condensación y rarefacción que gobiernan el resto de lo real. Es un paso más en la despersonalización de lo sagrado que había iniciado Tales. Llegamos así a la cuarta implicación, que es a la vez un cierre y una apertura. Con Anaxímenes, la escuela de Mileto alcanza su culminación. En 3 generaciones, 3 pensadores habían transformado para siempre la historia del pensamiento. Tales había identificado el principio como algo natural, no divino. Anaximandro lo había llevado más allá de lo visible, al terreno de la abstracción. Anaxímenes había completado la tríada explicando el mecanismo del cambio. Las preguntas fundamentales: ¿de qué está hecho el mundo? ¿Cómo cambia? ¿Qué hay bajo la multiplicidad de lo que vemos? Quedaban planteadas, y quedaba también establecido un método: observar la naturaleza con atención y ofrecer razones. La filosofía milesia terminaba, pero la filosofía, simplemente, acababa de empezar. La interpretación de Anaxímenes tropieza con dificultades que han ocupado a generaciones de especialistas. La primera concierne a la naturaleza misma del aire. Estamos ante un principio material en sentido físico, un gas, una sustancia, o ante algo más cercano a una intuición biológica, el aliento como principio vital. El fragmento conservado, con su analogía entre el alma y el cosmos, sugiere que ambas lecturas no se excluyen, pero el debate sigue abierto. La segunda cuestión afecta a la originalidad de su doctrina. ¿Representa Anaxímenes un avance respecto a Anaximandro, al ofrecer un mecanismo del cambio, o un retroceso, al volver a un principio determinado después de la audaz abstracción del Apeirón? La tercera cuestión indaga en las razones de su elección. ¿Por qué el aire? Es posible que Anaxímenes se basara exclusivamente en las observaciones que hemos expuesto.
pero también es posible que recibiera influencias de cosmogonías orientales donde el aliento o el viento aparecen como principios creadores. La cuarta cuestión es más general. ¿Es Anaxímenes un pensador sistemático, que construyó una teoría unificada del cosmos, o un observador ingenioso que reunió intuiciones dispersas sin articularlas en un sistema? La parquedad de los testimonios impide una respuesta concluyente, y probablemente ambas visiones contengan algo de verdad. La valoración de Anaxímenes ha oscilado notablemente entre los historiadores de la filosofía. Werner Jaeger, en su monumental Paideia, lo consideró el pensador que llevó a la escuela milesia a su culminación. Con Anaxímenes, la explicación puramente natural del cosmos alcanza su forma más plena. Un principio observable, un mecanismo verificable, una analogía que conecta al ser humano con el universo. Para Jaeger, Anaxímenes es el eslabón que completa la cadena inaugurada por Tales. Geoffrey Kirk, en el extremo opuesto, adoptó una postura deliberadamente cauta. Los testimonios, insistió, son demasiado fragmentarios para sostener la imagen de un gran pensador sistemático. Anaxímenes fue un observador perspicaz, sin duda, pero elevar sus intuiciones a la categoría de sistema es ir más allá de lo que las fuentes permiten. Jonathan Barnes, por su parte, ha defendido una lectura más generosa. A su juicio, la doctrina de la condensación y la rarefacción constituye un hito en la historia del pensamiento. Es la primera explicación científica del cambio, la primera vez que alguien propone un mecanismo concreto para responder a la pregunta de cómo lo uno se convierte en lo múltiple. 3 lecturas, 3 Anaxímenes. Llegamos al final de nuestra lección sobre Anaxímenes y, con ella, al cierre de nuestro recorrido por la escuela de Mileto. Conviene retener 3 ideas fundamentales. La primera es su propuesta del aire como arjé. Frente a la abstracción de Anaximandro, Anaxímenes retornó a un principio concreto y observable. Pero no fue un retroceso. El aire es a la vez tangible e ilimitado, material y sutil. Y sobre todo, se transforma ante nuestros ojos. Anaxímenes no solo nombró el principio, lo eligió porque podía explicar el cambio. La segunda idea es precisamente esa, el mecanismo del cambio. Por primera vez en la historia del pensamiento, alguien ofreció una explicación del devenir. La condensación y la rarefacción no son metáforas ni conceptos abstractos. Son procesos que cualquiera puede comprobar. Frunce los labios y sopla. El aire sale frío y comprimido. Abre la boca y exhala. El aire sale caliente y expandido. De esa experiencia cotidiana, Anaxímenes extrajo una ley universal. El fuego, el viento, la nube, el agua, la tierra y la piedra no son más que grados de densidad de una misma sustancia. Lo uno se convierte en lo múltiple por un proceso continuo y observable. La tercera idea es que con Anaxímenes culmina la escuela de Mileto. 3 pensadores, en 3 generaciones, habían transformado para siempre la historia del pensamiento. Tales había identificado el principio como algo natural, no divino. Anaximandro lo había llevado más allá de lo visible. Anaxímenes había explicado cómo funciona. Las preguntas fundamentales. ¿De qué está hecho el mundo? ¿Cómo cambia? Quedaban planteadas. Y quedaba también un método. Mirar la naturaleza con atención y ofrecer razones. Por eso cerramos con esta frase. Anaxímenes no solo respondió de qué está hecho el mundo. Explicó cómo se transforma, y al hacerlo, completó el gesto que Tales había iniciado y Anaximandro había profundizado. La filosofía milesia terminaba. La filosofía, simplemente, acababa de empezar. Para quien desee profundizar en Anaxímenes y en el conjunto de los presocráticos, varias obras resultan imprescindibles. La edición canónica de los fragmentos sigue siendo la de Diels y Krantz, los célebres fragmentos de los presocráticos, que recoge en su idioma original todos los testimonios conservados. En cuanto a los estudios, el volumen colectivo de Kirk, Raven y Scofield, los filósofos presocráticos, continúa siendo la guía de referencia. A él se suman la excelente recopilación de Jonathan Barnes, la monumental Paideia de Werner Jaeger, que sitúa a Anaxímenes como culminación de la filosofía milesia, y el primer volumen de la historia de la filosofía griega de Guthrie, que ofrece un tratamiento extenso y matizado de los pensadores jonios.
En la próxima lección dejaremos Mileto para adentrarnos en una tradición filosófica muy distinta. La escuela pitagórica, donde el principio no será ya un elemento material, sino el número. Les esperamos allí. Gracias por su atención y hasta pronto.